Señor, queremos bendecirte y alabarte por esta hermana nuestra, por esta hija tuya, por Marigil. Gracias, Señor, porque la has traído desde su hogar, desde su tierra, desde su país, con un corazón lleno del fuego de tu amor y de tu espíritu, con el deseo de comunicarnos tu palabra. Te pedimos, Señor, que le sigas dando la unción de tu Santo Espíritu. Bendícela a ella, bendice su hogar, su familia. Concédele, Señor, esa voz profética para seguir anunciando con poder tu palabra, tu mensaje, para que tú sigas haciendo nuevas todas las cosas en medio de nosotros, por medio de tu enseñanza a través de ella. Te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros nos des la sencillez y la humildad para escuchar tu palabra, para acoger tu palabra, para entender y vivir tu palabra. Todo esto lo pedimos, Señor, en tu nombre, y pedimos que la Santísima Virgen nos acompañe en esta tarde. Padre, cúbrenos con tu manto, cubre a Marigil con tu manto de amor. Pide por nosotros, intercede por nosotros, para que una nueva gracia, una nueva unción, un nuevo poder del Espíritu de tu Hijo se suscite en medio de nosotros. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, gracias. Gloria a Jesucristo. Resucitó, aleluya. Aleluya. Questo tema es sobre la misericordia poderosa de Jesús. La misericordia poderosa, la sanación. Sanación en la misión de la iglesia. Entonces hablo en inglés ahora. I want to begin by talking about one of my favorite verses in Scripture. Quiero comenzar hablando de uno de mis versos favoritos de la Escritura. And I hope you can tell me who said this. Y creo que ustedes me pueden decir quién dijo esto. Nothing will be impossible for God. Nada será imposible para Dios. Nada será imposible para Dios. ¿Quién dijo eso? ¿No Jesús? Gabriel. ¿Dijo eso a quién? A María. Nada será imposible para Dios. Could you remind your brother on your right and your left that nothing will be impossible for God? Le pueden recordar a su hermano, a su derecha y a su izquierda, que nada es imposible para Dios. We have to remind each other of that beautiful truth. Nos tenemos que recordar cada uno de esa verdad tan hermosa. Especially when we seem to have insoluble problems. Especialmente cuando tenemos problemas que no parecen tener solución. There's another scripture verse that's very similar. Hay otro verso en la Escritura que es muy similar. All things are possible for one who believes. Todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para el que cree. ¿Quién dijo este? Jesús. ¿A quién? No los apóstolos. No María. No Marta. No a un padre de un hijo con epilepsia. This was when this man asked Jesus to cast a demon out of his son. Esto era cuando este hombre le pidió que sacara un demonio fuera de su hijo. And they couldn't do it. Y no lo podían hacer. And then when Jesus came, this man said, Entonces cuando Jesús vino, este hombre dijo, if you can, help us. si tú puedes, ayúdanos. And Jesus said, Y Jesús dijo, si puedes, todo es posible para el que cree. Could you remind your brother on each side of that truth? recuérdenle a su hermano a su derecha y a su izquierda de esa verdad. Que
cree en Dios. Amen. I have come to believe that the Lord Jesus wants to heal far more often than we think, even today. Yo he venido a creer que nuestro Señor Jesús quiere sanar mucho más de lo que pensamos, incluyendo el día de hoy. Because whenever he does a healing, a miraculous healing, Porque cada vez que Él hace una sanación milagrosa, it is a revelation that he is alive. es una revelación de que Él está vivo. It's a revelation of his powerful mercy. Es una revelación de su misericordia poderosa. And the world today needs to see Jesus' powerful mercy. Y el mundo hoy necesita ver la misericordia poderosa de Jesús. I want to give you an example of a healing that happened not too long ago, Les quiero dar un ejemplo de una sanación que sucedió no hace tanto tiempo, because it illustrates that healing is especially powerful in the context of evangelization. porque nos ilustra que la sanación es especialmente poderosa en el contexto de la evangelización. I have a friend who is a young man named Andres. Tengo un amigo que es joven, su nombre es Andrés, And when he was a teenager, he left the Catholic faith. cuando era un adolescente se fue de la iglesia católica. Like so many young people, he became an atheist. Como tantos jóvenes, él se convirtió en un ateo. He was a rebellious young man. Era un joven que se rebeldía. But then his parents sent him to a charismatic youth conference. Pero una vez sus papás lo mandaron a un retiro, una conferencia carismática. I know in Mexico you have really big, really powerful charismatic youth conferences. Sé que aquí en México tienen conferencias de jóvenes muy grandes, muy poderosas de la renovación. And they can radically change the lives of so many young people. Y esas pueden radicalmente cambiar las vidas de tantos jóvenes. So my friend Andres came to this youth conference, and in the time of Eucharistic adoration, he encountered Jesus. Entonces mi amigo vino a uno de estos retiros y durante el tiempo de adoración a la Eucaristía en el Santísimo tuvo un encuentro con Jesús. He fell in love with Jesus. Se enamoró de His Jesús. life completely changed, Su vida se cambió and totalmente he became a radical disciple of Jesus. y se convirtió en un discípulo radical para Jesús. And he became part of a youth group. Y se ingresó a un grupo de jóvenes. And in that youth group, he learned that Jesus still heals people today. Y en ese grupo de jóvenes él aprendió que Jesús el día de hoy todavía sana a la gente. He lives in California, Él vive en California and he loves to surf. y le gusta ir a surfear. And one day he had just finished surfing. Y un día había terminado de surfear, He was walking back to his car, estaba caminando hacia su carro and he saw on the beach a girl in a wheelchair. y entonces miró ahí a una muchacha en una silla de ruedas. And he had that quiet thought that comes from the Holy Spirit. Y tenía ese pensamiento callado, pero que viene del Espíritu Santo. Go talk to that girl. Go Ve- pray with that girl. Ve, háblale a esa muchacha, ve a orar con esa muchacha. His first thought was the same thought I would probably have had. Su primer pensamiento es el pensamiento que yo probablemente tendría. I don't want to talk to that girl. Yo no quiero hablarle a esa muchacha, I'll feel stupid. me miraría menso. Menso, menso. Oh, mensa, oh, menso. Anyway, he thought to himself, Pensó él I mismo, might be rejected. voy a ser rechazado. And what if I pray and nothing ¿Y happens? qué tal si oro y no pasa nada? So he had all of these doubts. Entonces tenía todas estas dudas, But then he decided to obey the Holy Spirit. pero luego decidió obedecer al Espíritu Santo. So he walked over to the girl. Y entonces caminó hacia la muchacha. Her parents were standing there next to her. Sus papás estaban parados ahí cerca de ella. And he said, "Hey, how you doing? Y él dijo, hola, ¿cómo estás? Why are you in a wheelchair?" ¿Por qué estás en una silla de ruedas?
Probably she didn't hear that question very often. Probablemente ella no escuchaba esa pregunta tan seguido. And she began to pour out the story of her life. Y entonces ella comenzó a contar la historia de su vida. She told him that she had just gotten out of the hospital Dijo que acababa de salir del hospital after trying to commit suicide después de tratar de cometer suicidio for the second time. por la segunda vez. She was born with cerebral palsy, so she had trouble walking. Había nacido con una cosa cerebral, entonces no podía caminar tan fácil. She had been taking drugs, Había estado tomando drogas and she suffered from anxiety and depression. y había sufrido también de ansiedad y de depresión. Andres said, "How old are you?" Andrés le preguntó, ¿cuántos años tienes? She said, 15. Ella dijo 15. That's a lot of pain for a 15-year-old. Ese es mucho dolor para una muchacha de 15 años. And as she was speaking, Andres felt all of his self-preoccupation just left him. Y mientras ella hablaba, Andrés sintió que toda su preocupación de él mismo se fue And he was filled with compassion for her. y se llenó de compasión para ella. And he knew the Lord Jesus wanted to encounter her. Y él sabía que el Señor Jesús la quería encontrar. So he said, "Can I pray with you?" Entonces le dijo, ¿puedo orar contigo? She said, "Okay." Dijo, sí, está bien. And so he laid hands on her and he prayed for a few minutes, Entonces se puso sus manos sobre ella y oró por unos minutos, very simply asking the Lord to heal her. muy simplemente, solamente diciéndole al Señor que la sanara. And then he did something very bold. Andrés hizo algo muy audaz, muy atrevido. He said, "Could you try standing up and taking a step?" ¿Puedes tratar de pararte y tomar un paso? And she did. Y ella lo hizo. And she was surprised to find that she was able to walk more easily and with less pain. Y ella estaba sorprendida que ahora podía caminar más fácilmente y con menos dolor. And her parents were looking in shock. Y sus papás estaban mirando asombrados. And Andres said, "How do you feel?" Y Andrés le preguntó, ¿cómo te sientes? She said, I feel heat in my legs and tingling and there's no pain. Ella dice, siento como mi pierna es algo caliente y como que me tiemblan, pero no hay dolor. He said, "That's Jesus, baby." Y dijo, Él es Jesús, baby. Es que aquí no se dice baby. I don't know if baby works in Spanish. So then Andres saw that her knees were a little bit deformed. Entonces Andrés miró que sus piernas estaban un poco deformadas. And so he prayed for her knees. Entonces oró por sus piernas. And they visibly straightened out. Y visiblemente se pudieron componer. And now the heart of this young girl was completely open. Y ahora el corazón de esta muchacha está totalmente abierto. And he began to talk to her about Jesus. Y él comienza a hablarle a ella de Jesús. It turns out that she was Catholic but not practicing her faith. Entonces se da cuenta que ella era católica, pero que no estaba practicando su fe. She was a Latina girl. Era una muchacha latina. And Andres said to her, "You should go to confession. The Lord will lift your sins from you." Y Andrés le dice a ella, debes de ir a confesión, el Señor levantará los pecados de ti. And you should go to Mass and receive Jesus in the Eucharist. Y debes de ir a misa a recibir a Jesús en la Eucaristía. He wants to be part of your life. Él quiere ser parte de tu vida. And he gave her his contact information, Y entonces le dio su información de contacto and he left. y se fue. And a few days later, she contacted him. Y unos días después ella lo contactó a él. And she said, "I went to confession and I went to Mass. Y le dice, fui a la confesión y fui a la misa. And I feel so free. Y me siento tan libre. And I know Jesus is in my life." Y yo sé que Jesús está en mi vida. The whole life of that girl was changed. La vida entera de esta muchacha había sido cambiada. If Andres had only talked to her about the Lord, that would have been a very good thing. Si Andrés solamente le haya hablado a ella del Señor, sería una muy buena cosa. But because he took the bold step of praying for her in faith, Pero porque tuvo ese paso audaz, atrevido a orar por ella en fe, she not only heard the gospel, she experienced it in her very flesh. no solamente escuchó el Evangelio, sino que lo experimentó en su propia carne.
That is the kind of mighty deed the Lord Jesus loves to do. Estas son la clase de obras poderosas que el Señor Jesús le gusta hacer. Healing is a revelation of His powerful mercy. La sanación es una revelación poderosa de su misericordia. There's a beautiful passage in the book of Exodus, Hay un pasaje muy hermoso en el libro del Éxodo, not very well known. no muy conocido, It's after God leads the people out of Egypt cuando Dios saca a su pueblo de Egipto and across the Red Sea, y el Mar Rojo, and they're in the desert. y están en el desierto. God says to them, Dios le dice a ellos, he makes a new revelation of Himself. les da una nueva revelación de Él mismo. He gives Himself a new name. Se da Él mismo un nuevo nombre. God says, Dios dice, I am the Lord your healer. yo soy tu Señor el sanador. In Hebrew, Yahweh Rofecha. En hebreo, Yahweh Roveja. God is saying, it is my very nature to heal you. Dios está diciendo, es mi propia naturaleza sanarte. It is who I am. Es quien soy. You cannot separate healing from who I am. No puedes separar la sanación de quien yo soy. It is my personality to bring my people whom I created to the fullness of life. Es mi personalidad traer al pueblo que ha creado acerca de una vida completa e íntegra. I am the Lord your healer. Yo soy el Señor tu sanador. What a beautiful revelation. Qué revelación tan hermosa. Now the people of Israel didn't always experience that character of God Ahora el pueblo de Israel no siempre había experimentado ese carácter de Dios, because so often they wandered away from Him and they worshipped false gods. porque muy seguido ellos se apartaban de Dios y entonces adoraban a dioses falsos. And they experienced all the negative consequences of idolatry. Y luego experimentaban todas las consecuencias negativas de la idolatría. But then God sent them prophets. Pero entonces el Señor les mandó profetas. And the prophets promised that one day a Messiah would come Y los profetas les prometían que un día el Mesías vendría, who would save them from everything that kept them from the fullness of life. que los iba a salvar de todas las cosas que les impedía tener esa vida en plenitud. And the way He would be known is by His healings. Y la forma que él iba a ser conocido era por sus sanaciones. In that day, the eyes of the blind will be opened, En ese día los ojos de los ciegos serán abiertos and the ears of the deaf unstopped, y los oídos de los sordos abiertos. and the lame man will leap like a deer. Y el que no puede caminar paralítico se brincará como un ciervo. That's what God promised. Eso es lo que Dios prometió. And then what happened when Jesus came? ¿Y entonces qué pasó cuando vino Jesús? As I mentioned yesterday, He was anointed by the Holy Spirit. Como mencioné el día de ayer, estaba ungido por el Espíritu Santo. He went into the synagogue in Nazareth Fue a la sinagoga a Nazaret for His very first sermon. para su primer sermón. His mission statement, summing up His whole mission. Su misión, que resumía su completa misión. And He read one of those passages from the prophet Isaiah. Y entonces leyó uno de esos pasajes del profeta Isaías. The Spirit of the Lord is upon me, El Espíritu de Dios está sobre mí, because He has anointed me porque me ha ungido to bring good news to the poor, traer la buena nueva a los to pobres, proclaim liberty to para captives, proclamar libertad a los and cautivos recovery of sight to the blind, y para que recobren la vista los ciegos and to let the oppressed go free. y para dejar a los oprimidos ir en libertad. Jesus was saying, Jesús estaba diciendo, I am the Lord, your healer, yo soy el Señor tu sanador and I have come to fulfill what God promised, y he venido a cumplir lo que Dios prometió, to proclaim the good news proclamar la buena nueva and to visibly demonstrate that it's true. y demostrarlo visiblemente que es verdad. The kingdom really is here. El reino está de veras aquí. I really am victorious over sin and all its consequences. En verdad ha tenido la victoria sobre el pecado y todas sus consecuencias. I really am the Lord who has come to save you. En verdad soy el Señor que ha venido a salvarte. Jesus said that,
Jesús dijo esto and then he did it. y luego lo hizo. And if you read the Gospels, you find you can't turn a page without finding more healings. Y si leen los evangelios se dan cuenta que no pueden cambiar otra página sin mirar todas estas sanaciones. Jesus was constantly healing people. Jesús estaba constantemente sanando a la gente. You cannot separate healing from his preaching and teaching. No puedes separar la sanación de su enseñanza, de su prédica. His healings were not something that he did only occasionally every once in a while. Sus sanaciones no eran algo que hacía solamente ocasionalmente de vez en cuando. They were the very heart of his mission. Estaban en el corazón de su misión. They were the embodiment of the good news. Era lo que conectaba la buena noticia. They were the visible demonstration of the good news. Era las demostraciones visibles de la buena noticia. One of the most beautiful healings is the healing of the leper. Una de las sanaciones más hermosas es la sanación de un leproso. In Mark chapter 1, verse 40, En Marcos capítulo 1 versículo 40 it says, a leper came to him, imploring him. dice que un leproso vino a él buscándolo, implorándolo. Now first we have to see Ahora, primero tenemos que ver there's something unusual about this scene. que hay algo que es inusual de esta escena. Because everybody in Jewish culture knew a Porque leper shouldn't be there. Porque todos en la cultura judía sabían que un leproso no debería de estar allí. A leper is not allowed to be in the midst of people. Un leproso no le era permitido estar en medio de la gente. According to the law of Moses, a leper has to dwell apart from society. De acuerdo a la ley de Moisés, un leproso tenía que estar fuera de la sociedad. He has to wear torn clothing, Tenía que vestir con ropa rompida. and everywhere he goes, he has to shout. He has to hold his hand like this and shout, unclean, unclean. Y donde quiera que él fuera tenía que poner su mano así y gritar, impuro, impuro. Imagine the shame and the humiliation, Imagínense la vergüenza y la humillación, the loneliness and the isolation. la soledad, la isolación entre él. Maybe the worst thing of all for a leper is that he was not allowed to enter the temple and worship God. Tal vez la peor cosa para un leproso es que no le era permitido entrar al templo y adorar a Dios, Because he was ritually impure. porque ritualmente era impuro. And we could wonder, how could the law of Moses be so harsh? Y nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo es que la ley de Moisés fuera tan dura Towards somebody already suffering a terrible disease, a deadly disease. tan severa contra alguien que ya está sufriendo una enfermedad tan terrible? It's exactly here that we see the limitations of the law. Es exactamente aquí que miramos las limitaciones de la ley. The best that the law could do in the face of a deadly disease Lo mejor que podía hacer la ley ante una enfermedad tan severa como esta was to put some limit on the spread of that disease es poner un límite para que no se regara la enfermedad, by separating lepers. separando a los leprosos. But the law could not heal a leper. Pero la ley no podía sanar a un leproso. It's exactly the same in regard to sin. Es igual referente al pecado. The best that the law can do is put some limit on sin. Lo mejor que la ley podía hacer es poner un límite al pecado. You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal. No debes pecar, no debes cometer adulterio, no debes matar. But the law cannot heal the heart of a sinner. Pero la ley no podría sanar el corazón de un pecador. I think there are some Christians who actually have an idea of Christianity that is limited to the law. Creo que todavía hay cristianos que tienen una idea del cristianismo limitado a la ley. But there is so little that the law can do. Pero es tan poco lo que la ley puede hacer. But Jesus came to do what the law cannot do. Pero Jesús vino a hacer lo que la ley no podía hacer. And somehow this leper knew that. Y de una manera, este leproso sabía eso. And so he came to Jesus. Entonces vino a Jesús. He took a risk. Tomó un riesgo.
Very often, faith means taking a risk. Muchas veces la fe significa tomar un riesgo. He was taking the risk of getting in trouble Él estaba tomando un riesgo de meterse en problemas and maybe being rejected. y de ser rechazado. But he took he made that bold move Pero hizo ese movimiento audaz and he came to y Jesus. vino a Jesús. And notice what he said. Y fíjense lo que dijo. If you will, you can make me clean. Si tú quieres, tú puedes limpiarme. If you will, you can. Si tú quieres, tú puedes. He understands that Jesus has power to heal him, Él entiende que Jesús tiene poder para sanarlo, but he's not sure that Jesus wants to. pero no está seguro si Jesús quiere. How many people today are similar? ¿Cuánta gente el día de hoy son similares? They know that Jesus has power to heal. Saben que Jesús tiene poder para sanar. Theoretically, God could do anything. Teóricamente, Dios puede hacer lo que Él quiera. He's all powerful. Es todopoderoso. He could heal me if he wants to, Él puede sanar si Él quiere, but I doubt he wants to. pero dudo si quiere. How many people are filled with doubt ¿Cuánta gente están llenos de dudas about the Lord's personal love for them? del amor del Señor personal hacia ellos? The gospel tells us that at that moment, El Evangelio nos dice que en ese momento Jesus was moved with compassion. Jesús fue conmovido por compasión. The Greek word is actually more powerful than we can express easily. La palabra griega es todavía más poderosa de que lo podemos expresar tan fácilmente. Literally, it means Jesus had a visceral reaction of compassion. Literalmente significa que Jesús tenía una reacción en su estómago de compasión. His stomach was churned up with compassion. Su estómago se estaba conmoviendo de compasión. We see the human emotions of the Son of God. Miramos las emociones humanas en el Hijo de Dios. That's so important because sometimes we think Jesus healed people to prove that he is the Son of God. Eso es muy importante porque a veces pensamos que Jesús sanaba a la gente para comprobar que era el Hijo de Dios. Well, it's true that his miracles prove that. Bueno, es verdad que sus milagros comprobaban eso, But if we look at what the Gospels show us about his motivation for healing, pero si vemos lo que los evangelios nos enseñan sobre su motivación de estas sanaciones, it's his personal compassion for that one needy, desperate person in front of him. es su compasión personal por esta persona que está necesitada enfrente de él. And he said to that man, Y él le dice a este hombre, I do will it. sí quiero Be made clean. ser puro. Just imagine for a moment the look of love in the eyes of Jesus. Imagínense por un momento esa mirada de amor de Jesús. Just imagine how his eyes were shining with love Imagínense solamente cómo sus ojos brillaban de amor as he looked at that man and said, I do will it. mientras miraba a ese hombre y decía, sí quiero. You wonder if I want to heal you? ¿Dudabas si quiero sanarte? Don't you realize it's my joy to heal you? ¿No te das cuenta que es mi gozo sanarte? Don't you realize this is why I came? ¿No te das cuenta que por eso he venido? Don't you realize this is why I'm going to die for you on the cross? ¿No te das cuenta que es por eso que voy a morir por ti en la cruz? To free you from sin and all the consequences of sin. Para liberarte del pecado y todas las consecuencias del pecado. And Satan and ultimately death. Y últimamente, Satan and ultimately death. y también de Satanás y últimamente de la muerte. Jesus said that, and then he stretched out his hand to touch him. Jesús dijo eso y luego estiró su mano para tocarlo. And if you were there in the crowd, you probably would have heard a gasp. Y si ustedes estuvieran ahí entre la gente, seguramente hubieran escuchado un suspiro. Look, Miren, he's going to touch a leper. va a tocar a un leproso.
Because everyone in that culture knew what happens if you touch an unclean person. Porque toda la gente en esa cultura sabían qué sucedía cuando tocabas a una persona impura. What happens? ¿Qué pasaba? You become unclean. También se hacías impuro. The unclean overpowers the clean. Lo impuro tiene más poder sobre lo puro. Like if I have a bucket of dirty water and a bucket of clean water and I pour them together, what do I have? Por ejemplo, si tengo un balde lleno de agua sucia y un balde lleno de agua limpia y los junto, ¿qué tengo ahora? That's the way the ritual purity laws worked. Así es como trabajaban las leyes del rito de pureza. Jesus reached out and touched that man. Jesús estiró su mano y tocó a ese hombre. And all of a sudden the ritual purity laws were turned upside down. Y de repente todas estas leyes de ritual de purificación fueron cambiadas patas para arriba. And instead of the unclean overpowering, the clean triumphed over the unclean. Y en lugar de que el impuro triunfara sobre el puro triunfa sobre lo impuro. Jesus' cleanness is more powerful than anybody's uncleanness. La pureza de Jesús es más poderosa que la impureza de cualquier persona. Jesus cannot be contaminated by anyone. Jesús no puede ser contaminado por nadie. His holiness is invincible. Su santidad es invencible. It's a powerful message for anyone who feels too unclean to come near Jesus. Es un mensaje tan poderoso para cualquiera que se sienta indigno de acercarse a Jesús. And there are many people who feel that way. Y hay mucha gente que se siente así. Many people who feel too unclean to come to confession. Mucha gente que se siente tan impura para venir a la confesión. Or too unclean to come near a church. O tan impura de acercarse a la iglesia. Or too unclean to ask for healing. O tan impura para pedir sanación. But like this man took a bold risk in faith. Pero como este hombre tomó un paso de atrevimiento, de audaz en And fe, his faith was rewarded. y su fe fue premiada. So it is today. Y así es el día de hoy. Not always in the same way, No siempre de la misma forma, but always the Lord blesses our faith. pero siempre el Señor bendice nuestra fe. Now, how do we know that Jesus' cleanness was victorious? Ahora, ¿cómo sabemos que la pureza de Jesús fue victoriosa? Because the man wasn't a leper anymore. Porque el hombre ya no era leproso. And I just picture him looking at his hands and his legs and realizing his skin has become like the skin of a baby. Y yo me lo imagino que él se miraba a sus pies y sus manos y se daba cuenta que su piel se había convertido como la piel de un niño bebé. What a powerful moment. Qué momento tan poderoso. I've seen many healings in our time. Yo he mirado muchas sanaciones en nuestro tiempo. And what I often see is that when a person is healed, at first they're so shocked they can't even comprehend it. Y lo que veo seguido es que cuando una vez que una persona ha sido sanada, están tan asombrados que ni ellos mismos pueden comprender. And when they begin to comprehend, they begin to cry. Y cuando empiezan a comprender, empiezan a llorar. And then everyone around seeing them begins to cry. Y entonces todos los que están alrededor viendo eso comienzan a llorar. Because it's a revelation of the goodness of God. Porque es una revelación de la bondad de Dios. What Jesus did then in the Gospels, Lo que Jesús hizo entonces en los evangelios, 2,000 years ago, 2000 años atrás, He does also today. lo hace inclusive el día de hoy. Because He's alive. Porque Él está vivo. He's the same Jesus that walked the roads of Galilee. Es el mismo Jesús que caminó los caminos de Galilea. And I want to give you just a little example. Y les quiero dar solamente un ejemplo pequeño. This weekend we were in Juarez. Este fin de semana estábamos en Juárez And there was a healing service y había un servicio de sanación with Eucharistic adoration. con adoración eucarística. We were not even laying on hands because it was such a big crowd. Ni siquiera estamos imponiendo las manos porque había tanta gente. We were just in the presence of Jesus, Estábamos solamente en la presencia de Jesús, with faith stirred up for healing con una fe conmovida para sanación and words of knowledge being proclaimed. y palabras de conocimiento que eran proclamadas.
And this is what Lina Gonzalez wrote to me in a message. Y eso es lo que Lina González me escribió en un mensaje. This weekend from Juárez. Este fin de semana de Juárez. Más de 4 paralíticos dejaron su silla de ruedas. Una persona dejó sus muletas. 2 dejaron sus andadores. Varios dejaron sus bastones. Una persona sus lentes de 3 diferentes tipos. Una persona sanada de moscas volando en los ojos. Así le dicen a manchas en los ojos, varias de cataratas. Una persona de estrabismo, una mujer de 31 años. 31 años. Estrabismo, toda la vida sanada. Este estrabismo que tenías toda su vida fue sanada. Manos, pies y muchas otras sanaciones que se pudieron constatar. This is our risen Lord Jesus Christ, alive in the church today. Este es nuestro Señor resucitado que está vivo en la iglesia el día de hoy. Amen. Hallelujah. By the way, I think it's important to make a distinction. Por cierto, creo que es importante hacer una distinción. Sometimes people say, but Jesus came not in power, but as a servant, humble and meek. Que a veces la gente dice, Jesús vino no con poder, pero como un servidor, humilde y sencillo. And it's true, he came as a servant. Y es verdad, Él vino como un servidor. And toward human beings, he was gentle and meek. Y en frente de los seres humanos, Él era gentil y humilde. But toward the enemies of human beings, sickness and demons, Pero contra los enemigos de los seres humanos, he showed himself powerful. enfermedades y demonios, Él se enseñó con gran poder. In fact, there's not a single case in the Gospels De hecho, no hay un solo caso en los evangelios where a person came to Jesus to ask for healing donde una persona vino a Jesús pidiéndole sanación for himself or for a child or loved one, para él o para un hijo o para un querido, where Jesus said, I'm sorry, healing is not for you. donde Jesús les dijo, lo siento mucho, la sanación no es para ti. He never said that. Nunca dijo eso. He always treated sickness as something to be overcome. Siempre trataba la enfermedad como algo que tenía que ser quitado. Now, that doesn't mean that every time we pray for healings today, we will see an immediate healing. Ahora, eso no significa que siempre que oremos por enfermedad el día de hoy vamos a mirar sanaciones inmediatas. But it does mean that we should see sickness as something to be overcome. Pero sí significa que tenemos que ver la enfermedad como algo que se puede quitar. If you're a Catholic doctor Si fueras un doctor católico and you're treating your patients, y estás tratando a tus pacientes and a patient comes to you who has cancer, y un paciente que tiene cáncer viene a ti, as a good doctor, como un buen doctor, your response will always be to seek healing for that patient. tú eres responsable de siempre buscar sanación para este paciente. A Catholic doctor, Un doctor católico, seeing a patient with cancer, mirando a un paciente con cáncer, would he say, diría, I'm sorry you have cancer, lo siento, tienes cáncer, but I'm not going to treat you because it really would be better if you just accept your suffering. pero no te voy a tratar porque en realidad sería mejor que solamente lo aceptes. Of course he wouldn't say that. Claro que no diría eso. He would say, yes, accept your suffering, Claro, diría, acepta tu sufrimiento, embrace it in love, in union with Jesus, abrázalo en unión con Jesús, but at the very same time I'm going to do everything I can to heal you. pero al mismo tiempo haré todo lo que pueda para sanarte. And if we ourselves are sick, Y si nosotros mismos estamos enfermos, or say for example you break your leg, o di por ejemplo, si te rompes la rodilla, la pierna,
would you ever say, I'm not going to go to the doctor to get my leg fixed ¿Dirías entonces, oh, no voy a ir al doctor para arreglar lo de mi pierna? because it's better to embrace my suffering? Porque es mejor que yo abrace mi sufrimiento. Of course you wouldn't say that. Claro que no dirías eso. The right thing is to go to the doctor Lo correcto es ir al doctor and to seek health. y entonces buscar ayuda, salud. In fact, St. Francis de Sales taught, De hecho, San Francis de Sales dice, we have a moral obligation to seek to be healthy. tenemos una obligación moral de buscar estar saludable. So why would we not hesitate to go to the doctor? Entonces, ¿por qué nos preguntamos si ir al doctor? But some of us hesitate to go to the divine physician. No nos preguntamos para ir al doctor, pero muchos de nosotros nos preguntamos para ir con el doctor divino. So we have to recognize that there's no contradiction between embracing your suffering in love Entonces tenemos que entender que no hay una contradicción entre abrazar el sufrimiento en amor, but also asking for healing from the Lord pero también buscando sanación del Señor, with expectant faith. con una fe que espera. So coming back to this leper, Entonces, regresando a este leproso, the leper is healed. el leproso está sanado. Jesus says something surprising to him. Jesús le dice algo sorprendente a él. Don't tell anybody. No le digas a nadie. Why does Jesus say that? ¿Por qué Jesús dice eso? Doesn't he want us to spread the good news? ¿Acaso no quiere que nosotros llevemos la buena noticia? Why, after so many of his healings, does he say, don't tell anybody? ¿Por qué después de tantas de sus sanaciones dice, no le digas a nadie? You might have learned that sometimes the biblical scholars call it the messianic secret. A lo mejor han escuchado que muchos teólogos bíblicos le llaman el secreto mesiánico. So why? ¿Pero por qué? We have to recognize that in the context of Jesus' earthly life, Tenemos que reconocer que en el contexto de la vida de la tierra de Jesús, de Jesús en la tierra, there was a great danger of people misinterpreting his mission. había un gran peligro de que la gente no entendieran su misión In a worldly, political way, en una forma del mundo política. and making Jesus submit to their political agenda. Y entonces quisieran traer a Jesús para que se incorporara en su agenda política. And Jesus could not allow that to happen. Y Jesús no iba a dejar que eso sucediera. He had to reveal gradually Tenía que revelar de poco a poco that his true mission was to be rejected, to suffer and die, que su verdadera misión sería que Él fuera rechazado, sufrir y morir, and to rise from the dead. y luego resucitar de entre los muertos. So that's the messianic secret. Entonces ese es el secreto mesiánico. But after Jesus completed his mission, Pero después que Jesús completa su he misión died on the cross and rose from the y dead, muere en la cruz y resucita de los muertos, the time for the messianic secret is over. el tiempo del secreto mesiánico se ha terminado. Now is the time to tell everybody about the glorious works of the Lord. Ahora es el tiempo de decirle a todo mundo de la buena noticia maravillosas del Señor. Now is the time to spread the news everywhere. Ahora es el tiempo de regar las noticias para todos lados. When Jesus does a healing, the right thing is to tell people about it. Cuando Jesús hace una sanación, lo correcto es decirle a los demás de eso. I think some Catholics are still living in the time of the messianic secret. Yo creo que unos católicos todavía están viviendo durante el tiempo del secreto mesiánico. They don't realize it ended 2,000 years ago. No se han dado cuenta que ya terminó hace 2000 años. And so they still hesitate to talk about their healings. Entonces todavía se cuestionan si deben hablar de su sanación. I want to give you an example from the history of the church. Les voy a dar un ejemplo de la historia de la iglesia. This is a true story. Esta es una historia real. From the year 400 AD, Del año 400 después de Cristo. there was a woman who had breast cancer. Había una mujer que tenía cáncer del seno. Her doctor said to her, I'm sorry, you don't have much time to live. Su doctor le dijo, lo siento, no tienes mucho tiempo para vivir. But she was a fervent Christian, and so she prayed, Pero ella era una cristiana ferviente y entonces oró. Lord, please heal me. Señor, por favor, sáname.
And then she had a dream, Entonces después tuvo un sueño profético. The charismatic gifts were in operation in 400 AD. Los regalos carismáticos estaban siendo ejercidos en 400 años después de Cristo. And in this dream, she received instructions. Y en este sueño ella recibió instrucciones. Go to the Easter Vigil Mass, Vaya a la vigilia pascual durante la misa, that holy night when new Christians are baptized. esa noche santa cuando los nuevos cristianos son bautizados. And the first woman who comes up from the baptismal font, Y la primera mujer que venga saliendo de la pila bautismal, ask her to make the sign of the cross over your cancer, pídele que haga la señal de la cruz sobre tu cáncer and you will be healed. y serás sanada. So this woman woke up, Entonces esta mujer She obeyed that despertó dream. y entonces hizo lo que escuchó en el sueño. she went to the Easter Vigil Mass, Fue a la vigilia pascual de la misa and the first woman who came up from the baptismal font, y la primera mujer que salió de esa pila bautismal, she said, please make the sign of the cross over my cancer. ella le preguntó, por favor ven y haz la señal de la cruz sobre mi cáncer. And this woman did that, Y esta mujer hizo eso and she was healed. y fue sanada. And the beautiful thing about this Y story lo hermoso de esta historia, is that woman who did it was not a great saint, que la mujer que lo hizo no era una gran santa, not a spiritual superstar. no era una estrella super espiritual, She was not somebody with an international healing ministry. no era con un ministerio internacional de sanación, She had not written any books on healing. no había leído muchos libros de sanación, She hadn't gone to any conferences. no había ido a ninguna conferencia, She was just a brand new Christian, era solamente una nueva cristiana, filled with faith in the Lord Jesus. llena de fe en el Señor Jesús, And the Lord used her to heal. y el Señor la usó a ella para sanar. Well, after that healing, Bueno, después de esa sanación, the bishop heard about it, el obispo escuchó de esto and he called the woman who had received the healing to y himself. entonces llamó a la persona que había recibido la sanación que viniera hacia él He said, is it true you were healed of breast cancer this way? y le dice, ¿es verdad que fuiste sanada del cáncer de esta forma? She said, yes. Y ella dijo, sí. He said, then why haven't you told everybody about it? Y entonces le dijo, ¿y entonces por qué no le he dicho a todo mundo de esto? She didn't know how to answer. No sabía qué contestar. And he asked her friends, did you know that this happened to her? Y le preguntó a sus amigos, ¿ustedes sabían lo que le sucedió a ella? They said, no, we had no idea. Dijeron, no, no tenemos idea. He made her tell the whole story from beginning to end. Él lo hizo a ella decir toda su historia desde el principio hasta el final. And the result was that her friends glorified God. Y el resultado era que sus amigos glorificaban a Dios. And their faith was built up. Y su fe fue formada, fue crecida. That bishop was Saint Augustine, doctor of the church. Este obispo era San Agustín, doctor de la iglesia. And he actually commanded that all of the healings that happened in his cathedral, Y por cierto, él dijo que todas las sanaciones que sucedieran en su catedral, and many of them happened, y muchas sucedieron, he commanded that they all be written down él mandó que todas fueran escritas and that those testimonies be told in church y que sometimes esos testimonios fueran dichos en la iglesia en algún tiempo, so that nobody would forget, para que nadie se lo olvidara, so that the Lord Jesus would be glorified. para que el Señor Jesús sea glorificado. Now let's come back to this leper for a moment. Ahora vamos a regresar a este leproso por un momento. Jesus said, don't tell anybody, Jesús dijo, no le digas a nadie, but go show yourself to the priest pero ve, preséntate a los sacerdotes and offer what Moses commanded. y seguido y haz lo que ha dicho Moisés. It's very interesting to look at what Moses commanded Es muy interesante ver lo que había dicho Moisés for the healing of a skin disease. para la sanación de una enfermedad de la piel. It's in Leviticus chapter 14. Está en Levíticos capítulo 14 And it says, you must sacrifice, you must take 2 birds. y dice que tendrá que traer 2 pájaros. One is sacrificed, Uno tendrá que ser sacrificado and the other is dipped in the blood of the first and flies away free. y el segundo tendrá que ser metido en la sangre del primero y luego volará para ser libre. Do you see it? ¿Lo pueden ver?
If that man did that, he Sí. had a powerful image before his eyes. Si este hombre hizo eso, tenía una imagen tan poderosa enfrente de sus ojos Of what Jesus had done for him. de lo que Jesús había hecho por él. One is sacrificed, Uno era sacrificio and the other, dipped in his blood, flies away free. y el segundo, llenado de esa sangre, es entonces libre y vuela. Not that that man could have understood it then, No que ese hombre haya podido entenderlo en ese momento, but maybe later he understood. pero creo que mucho después lo comprendió. All of Jesus' healings took place at a cost to himself. Todas las sanaciones de Jesús tomaron y fueron hechas por un sacrificio de él mismo, The cost of his own blood poured out on the cross. lo que le costó de su propia sangre que fue derramada en la cruz. In the Gospel of Matthew it says, En el Evangelio de San Mateo nos dice, he cast out demons and healed the sick sacó los demonios y sanaba a los enfermos to fulfill what was said in the scriptures. para cumplir lo que se había dicho en las Escrituras. He has carried our infirmities Ha cargado con nuestras and enfermedades borne our y diseases. también cargado con nuestras enfermedades. That means that on the cross, Eso significa que en la cruz Jesus took upon himself all the sins of all human beings ever committed, Jesús tomó sobre él todos los pecados que habían sido cometidos en la historia and all the consequences of sin, y todas las consecuencias del pecado all the sickness and disease and all of the terrible things in this fallen world. y todas las enfermedades y todas las cosas terribles de aquellos seres. He took upon himself and he nailed to the cross. Lo tomó en él mismo y los clavó en la cruz. That's how much he loves us. Así es de tanto como nos ama. So Jesus' whole mission was a mission of healing. Entonces la misión completa de Jesús era una misión de sanidad. But one more thing it's important to talk about. Pero una cosa más que es importante de hablar, How did Jesus command his apostles to continue his mission? ¿cómo es que Jesús le dijo a sus apóstoles que continuaran su misión? We find it in Matthew chapter 10. Lo vemos en Mateo capítulo 10. Jesus sends out the 12 apostles. Jesús manda a los 12 apóstoles. It's their first practice mission. Es su primera misión en práctica. It's what they will be doing for the rest of their life. Es lo que van a estar haciendo por el resto de sus vidas. And he says to them, Y les dice a ellos, go, proclaim that the kingdom is here. vayan y proclamen que el reino está aquí. But that's not all he says. Pero no es todo lo que les dice. He doesn't just say, give a beautiful message, No simplemente les dice, vayan y den un mensaje hermoso. give an eloquent catechesis, Hagan una catequesis muy elocuente. and very theologically precise homilies. Y entonces también hagan alguna teología muy precisa y específica. He says, preach the message, Les dice, vayan y prediquen el mensaje, but then he says, pero luego les dice, heal the sick, sanen a los enfermos, raise the dead, levanten a los muertos, cleanse lepers, limpien a los leprosos, cast out demons, saquen a los demonios, proclaim the good news in words proclamen la buena nueva en palabras and in supernatural deeds by which I will confirm the truth of the y words. por hechos sobrenaturales por los que yo confirmaré en estas palabras. The word of God is always in both words and deeds. La palabra de Dios siempre está en palabras y en hechos. And so they went out and they did exactly that. Entonces hicieron exactamente eso. That mission is for the 12, Esa misión es para los 12, and that means that healing has a particular role in the mission of every bishop. y eso significa que la sanación tiene un papel importante en el ministerio de todo obispo And every priest. y todo sacerdote. But then in Luke chapter 10, we find something interesting. Pero luego en Lucas capítulo 10 también encontramos algo muy interesante. Jesus sends out a wider group, Jesús manda ahora un grupo más grande, 70 disciples. 70 discípulos. The disciples represent all Christians. Los discípulos representan a todos los cristianos And he gives them basically the same mission. y les da a ellos básicamente la misma misión.
Go proclaim the kingdom. Vayan a proclamar el reino. Heal the sick. Sanen a los enfermos. Proclaim it in both words and deeds. Proclámenlo de dos formas, de palabra y de hechos. And then we find the same thing at the end of the Gospel of Mark. Y luego encontramos lo mismo al final del Evangelio de San Marcos. Jesus, now the risen Lord, Jesús, ahora el Señor resucitado, says, go proclaim the gospel to all le creation. dice, vayan a proclamar el Evangelio a toda la creación. These signs will accompany those who believe. Estos signos acompañarán a aquellos que creen. In my name they will cast out demons. En mi nombre sacarán a los demonios. They will speak in new tongues. Hablarán en nuevas lenguas. They will be protected from evil. Serán protegidos del mal. And they will lay their hands on the sick. Y van a imponer sus manos sobre los And the enfermos. sick will be healed. Y los enfermos serán sanados. In the Acts of the Apostles, En it's el Hecho de- exactly what the early Christians did. En el Hecho de los Apóstoles es exactamente lo que la primera iglesia cristiana hizo. Why did the church grow so explosively? ¿Por qué la iglesia creció tan grande, tan rápido? Because evangelization was in the power of the Holy Spirit. Porque la evangelización estaba en el poder del Espíritu Santo. When Philip evangelized in Samaria, Cuando Felipe evangelizó en Samaria, it says the crowds paid attention to him. la gente estaba poniendo atención a él. When they heard what he said Cuando escuchó lo que dijo and they saw the healings he did, y miraron las sanaciones que hizo, the gospel is seen and heard. el evangelio es visto y escuchado. And that power has continued through all the history of the church. Y ese poder ha continuado a través de toda la historia de la iglesia. Even though in recent centuries it's been sometimes forgotten. Inclusive cuando en los siglos más cercanos a nosotros parece como que ha estado siendo perdida. We are living in extraordinary times today Estamos viviendo en tiempos extraordinarios el día de hoy. because the Lord is leading the church to rediscover what belongs to her very essence. Porque el Señor está llevando a la iglesia a que redescubra lo que le pertenece en su propia esencia. The full equipment given by the Holy Spirit Todas las herramientas dadas por el Espíritu Santo to carry out her evangelizing mission, para llevar entonces esa misión de evangelización, to speak the gospel with words, de hablar del Evangelio con palabras to bear witness to it with holy lives, y testificar con vidas santas and to confirm it with supernatural signs Y- and wonders. y confirmarlo con signos sobrenaturales y maravillas. So let's all just say yes to the Lord and expect He wants to do more through you than you have ever seen before. Entonces hay que decirle sí al Señor y esperar que Él pueda hacer grandes cosas a través de nosotros, más de lo que pensamos. Because God the Father wants to glorify His Son. Porque Dios el Padre quiere glorificar a su Hijo. Hallelujah. Amen. Aleluya. Amén.